Bienvenidos a Memorias e Historias con el profe Catarino. Julio del 2016, ¿podrías presentarte? Sí, cómo no, soy Cesario Padilla, soy egresado de la Escuela de Periodismo de aquí de la Universidad Nacional, actualmente criminalizado por las autoridades universitarias. Enfrento 2 procesos penales desde la universidad por el delito de usurpación. ¿Me podrías hablar un poco más del contexto aquí de la universidad? Porque está en crisis ahorita. Sí, bueno, son más de 40 días que la universidad se encuentra en protesta por parte del sector estudiantil, aglutinado en el movimiento estudiantil universitario. Y esto es por 2 demandas fundamentales, que es la representación estudiantil en los espacios de gobierno universitario y de gobierno estudiantil que no han sido reconocidos, y otra por la implementación de un paquete de normas académicas sin consulta del sector estudiantil. Entonces esto ha generado la crisis en la que actualmente se desemboca el contexto de las tomas y también cómo las autoridades universitarias han respondido con criminalizar las demandas de los y las estudiantes con instauración de procesos penales, que eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe de defensores y defensoras que presentó en febrero de este año ya estipula cómo los funcionarios públicos y los grupos de poder se confabulan con los operadores y operadoras de justicia para utilizar figuras del Código Penal o de la legislación penal de los países para criminalizar la protesta social. ¿Quiénes serían esas autoridades? Sí, bueno, por ejemplo está la actual rectora de la universidad, Julieta Castellanos, en conjunto con el equipo de autoridades de segundo grado que la dirigen, que son las que inician estos procesos ante el Ministerio Público, que es el órgano encargado de operar la justicia, de llevar a cabo todas las acciones penales. Entonces, este Ministerio Público se confabula con los grupos de poder, en este caso los funcionarios públicos de la Universidad Nacional que responden a los intereses del bipartidismo hondureño y unen sus fuerzas para acallar las voces disidentes a cómo se lleva a cabo la política de gobierno en la Universidad Nacional. ¿Quiénes serían esas voces disidentes? Bueno, por ejemplo, está el sector representado en la Asociación de Docentes de aquí de la universidad, la DUNA, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional y este nuevo movimiento estudiantil que se ha articulado en el MEU y que en él confluyen movimientos independientes, estudiantiles independientes y las asociaciones de estudiantes de cada una de las carreras. Y esta acción de conformación de este movimiento estudiantil ya también se lleva a cabo en los diferentes centros regionales. Entonces son estas las voces disidentes que reclaman participación en la toma de decisiones de la Universidad Nacional. ¿Algún nombre en particular? Hablar de nombres es bien difícil porque este movimiento estudiantil tiene voceros, en la vocería se representa un número de estudiantes. Yo creo que hablar de nombres así en concreto son de personajes que están dentro del movimiento estudiantil que están sufriendo procesos penales. Okay. O sea, aquí tenemos los casos de Moisés Cáceres, Sergio Luis Ulloa, en Tegucigalpa, Dayanara Castillo, que es una estudiante de sociología que tuvo que salir el año pasado fuera del país por amenazas a muerte, sin embargo está siendo criminalizada en esta etapa por supuestamente participar en las acciones de protesta. Sin embargo, ella se encuentra fuera del país, se encuentra sacando estudios universitarios en otro país centroamericano porque la universidad no se lo permite. Así hay casos también en San Pedro Sula, hay casos en Choluteca, hay casos en Aceiba, y en Choluteca, por ejemplo, y en Aceiba son casos en donde preocupa la situación de estas voces disidentes porque hay casos de desaparecimiento en Aceiba de un dirigente sindical, don Atilo Jiménez Euseda, desde hace un año y no se ha tenido respuesta. Y en Choluteca, ahorita en el mes de junio se cumplió un año del asesinato de Héctor Martínez Motiño, que también era dirigente sindical y que también gozaba de medidas cautelares por la Comisión Interamericana. Y además de eso, anterior a su asesinato, él ya tenía más de 100 audiencias de descargo por participar activamente en las reivindicaciones laborales en este caso. ¿Qué papel juega Ricardo Maduro? Ricardo Maduro es una figura que representa el bipartidismo hondureño. Aquí el país está controlado por el Partido Nacional, que es la afiliación del expresidente Maduro, y el Partido Liberal. La actual rectora universitaria trabajó en la Fundación Ricardo Maduro Andreu, FEREMA, en diferentes temáticas referentes a la educación y a la criminalidad. Entonces, también se suma el hecho de que la actual rectora también presenta
un pasado dentro del Partido Nacional por su afiliación al mismo. Entonces, también en el gobierno, a finales del gobierno de Ricardo Maduro, en el 2004, se genera el proceso de cuarta reforma universitaria y de intervención a la universidad, en donde justificaron esa intervención debido a los casi 30 años de asalto de la misma por las fuerzas de derecha en la universidad. Sin embargo, se fortaleció una nueva derecha, supuestamente tintada de académica, pero que siempre responde a los intereses del bipartidismo representado en el Partido Nacional y Liberal. Entonces, en ese caso, es con Ricardo Maduro en la presidencia donde se gesta esta nueva intervención a la universidad, una cuarta reforma que no existen avances sustanciales en la misma, y que también personajes como Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández intervienen porque en ese momento en el gobierno de Maduro tanto Porfirio Lobo Sosa como Juan Orlando Hernández comandaban el Congreso Nacional. Y también en 2013, cuando hay una reforma a la ley orgánica para que se reelijan las actuales autoridades, Juan Orlando Hernández era el presidente del Congreso Nacional y Porfirio Lobo Sosa era presidente de la República. Entonces la afiliación nacionalista no ha desaparecido de la Universidad Nacional. ¿Un mensaje que quieras dejar a la opinión pública? Que existe un movimiento estudiantil actualmente que está exigiendo, se está haciendo escuchar y exige mayor participación en la toma de decisiones de la universidad. Es un mandato histórico, es un mandato del famoso manifiesto de la Universidad de Córdoba en 1917, y sería interesante que donde pueda ser reproducido este video, que se vea que hay un movimiento estudiantil que está exigiendo esta participación en los espacios de decisión en la universidad y la defensa de la educación pública. Muy bien, gracias, Sario. No, gracias a usted.